estas son fuerzas espirituales que habitan el alma y que las coloca Dios al crearnos con la intención de que lleguemos a la armonía con Él, a la armonía divina. Porque para los términos de la Santa nosotros hemos sido diseñados y creados teniendo el deber de restablecer el orden entre el cuerpo, el alma y la creación. Nosotros estamos interconectados con el universo, con lo que Santa Legerda define como el cosmos, y por lo tanto todo lo que nosotros hagamos, bueno o malo, repercute en el universo, y lo que pasa en el universo también repercute en nosotros, porque estamos interconectados. De ahí vienen las guerras, los desastres naturales, como las inundaciones, por ejemplo, los terremotos, vienen siendo consecuencia de ese desorden que es el pecado. Por lo tanto, a mayor pecado, obviamente eso repercute en todo el universo, en todo el cosmos, y afecta el orden de la creación. Dios creó todos en base a su sabiduría y orden divino. Por lo tanto, estas virtudes cristianas, que Santa Legerda las define como fuerzas espirituales que luchan sin cesar contra los vicios espirituales, que son los que nos llevan a enfermar y los que nos alejan de Dios. Resulta que nos comenta la Santa que en sus libros, como Sivias o el Liber Vitae Meritorum, que es el libro de los méritos de la vida, ella menciona en estos libros que estas son fuerzas espirituales luminosas y las representa como mujeres, o sea, figuras femeninas que tienen un rol en particular. Es decir, ellas hablan y actúan y cada virtud combate un vicio específico, dando una lista de 35 vicios y 35 virtudes. Es decir, para Santa Legerda no solamente podríamos considerar la virtud como desde la parte espiritual y desde la parte ética, sino inclusive cósmica, porque la persona que vive virtuosamente contribuye al orden divino, inclusive en el universo, en el organismo, y ese es el deber que tenemos todos como verdaderos cristianos. ¿Cuál es la lista que menciona entonces para ir, digamos, nombrando brevemente las virtudes cristianas que contrarrestan a esos 35 vicios, que son 35 virtudes? Tenemos el amor a lo celestial, la otra virtud es la disciplina, la moderación o la templanza, la mesura, la concordia, la paz, la felicidad, la generosidad, la irradiación espiritual, la esperanza, la caridad, la confianza en Dios, el verdadero culto a Dios que contrarresta el vicio de la magia, la irradiación espiritual para aquellas personas ateas, la fidelidad, el contrario a la infidelidad, estabilidad, constancia, en este caso sería, otra de las virtudes sería la humildad, la longanimidad o la largueza, la alegría de vivir, que es la virtud contraria de la tristeza. Tenemos la justicia, la obediencia, la reverencia, que es la virtud contraria a la falta de respeto, que puede decirse también con profundo respeto. Tenemos también lo que es la castidad, como obviamente virtud contraria a la lujuria. Entonces, esta y muchas otras más menciona Santa Legerda en esta lista, la mentira cuya virtud contraria es la verdad, la bondad también, que contrarresta la maldad, entre otras de estas virtudes. Entonces, ¿qué es lo que menciona Santa Legerda de estas 35 virtudes que es importante tomar en cuenta? Como son tantas virtudes cristianas, digamos que Santa Legerda toma como eje central de estas 35 virtudes dos grandes virtudes, que es la obediencia y es la humildad. O sea, ella considera la humildad como la base de todas las virtudes. Acá le voy a pedir al compañero si puede proyectar la imagen de la humildad para que hagamos una definición de lo que es humildad. Ya hemos hablado de humildad en otras charlas y voy a definir la humildad aquí en este contexto para que se entienda la importancia de esta virtud. Si nosotros nos dedicamos a practicar humildad, obediencia y fe, eso es el sembrar que puedan venir o sea, que traigamos a colación las otras virtudes
para completar las 35. Es decir, de estas 3 virtudes surgen las demás. Entonces, la humildad es precisamente una maravillosa virtud que considera Santa Legarda como la base de todas las virtudes, así como para ella la soberbia es la raíz de todo pecado, de todo vicio. En el conjunto de los 35 vicios espirituales, Santa Legarda menciona que el pecado de la soberbia está en todos y cada uno. La persona que es irascible, que tiene un carácter colérico y que cae en el vicio de la ira, tiene por detrás la soberbia. La persona que es envidiosa tiene por detrás la soberbia. La persona que es dura de corazón tiene por detrás la soberbia, entre otros de los vicios, el desobediente, el injusto. ¿Y qué pasa con la virtud de la humildad? Que la persona que es humilde va a poder entonces arraigar mucho más fácil en su corazón, obviamente por gracia de Dios, porque estas virtudes son otorgadas solamente por Él, y el resto de las virtudes. Entonces, el que es humilde es el que reconoce y acepta la verdad. La verdad es que nosotros somos criaturas, no somos autosuficientes, no somos perfectos y somos completamente dependientes de Dios. Es decir, nosotros necesitamos el auxilio divino para poder llegar a sanar desde todo punto de vista, desde el punto de vista físico, emocional y espiritual. Por lo tanto, la persona que sabe y está consciente de esto y no pone resistencia a este concepto es una persona que fácilmente puede empezar a poner en práctica la virtud de la humildad. Todas estas virtudes cristianas son dadas por Dios, pero ameritan de la voluntad, que nosotros podamos hacer acciones de practicar las virtudes. Por eso es que en el examen de conciencia yo siempre pongo a mis pacientes a hacer actos de amor, que son acciones, porque en este camino espiritual la fórmula es oración más acción. Hay que pedir la virtud a través de la oración, pero también hay que ponerla en práctica para que nosotros podamos ver los resultados. Así actúa el Espíritu Santo. De ahí viene la importancia de las 3 potencias del alma, que es la memoria, el entendimiento y la voluntad, que deben estar alineadas a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos poner en práctica de manera satisfactoria estas virtudes. Por lo tanto, el humilde es aquel que es capaz de vivir con mesura, en sencillez, reconociendo que es totalmente dependiente de Dios, reconoce que Dios es el bien supremo, es decir, que todo lo bueno llega de Él, que es la fuente del bien, reconoce que obviamente Dios es amor y que la providencia es infinita, es decir, que para Dios nada es imposible. Eso es lo que caracteriza al humilde. El humilde es aquel que acepta las correcciones sin chistar y los ve como un mecanismo más bien para crecer. Es decir, yo reconozco que tengo errores y lo voy a tomar en cuenta, tomo en cuenta estas críticas constructivas para poder cambiar en mí lo que debo cambiar, que reconozco que los tengo. De esa forma actúa una persona desde la humildad. También podemos ver entonces, aquí como lo vemos en la imagen, obviamente el humilde vive desde el amor. Como es una virtud cristiana, el humilde se dedica a ayudar y a servir, reconociendo que en la caridad que nosotros vamos a poder tener en el corazón lo que es el verdadero sentido y propósito de la vida. ¿Verdad? El alma que vive desde el egoísmo, desde el atrapamiento en los bienes materiales, el que no comparte, es prácticamente un muerto en vida. Entonces, es una persona que vive sin sentido ni propósito, sin amor en el corazón y vive prácticamente desde el egoísmo. Obviamente, el vicio, digámoslo así, o el pecado contrario a esta virtud de la humildad es la soberbia, y el soberbio es el que siempre impone su voluntad. Entonces, al contrario del humilde, que llega a practicar la otra virtud que es la obediencia. Entonces Santa Legarda dice que hay que ser humildes y obedientes para poder llegar a ser santos, es lo que ella resume. Entonces, si ponemos ahorita a colación lo que es la virtud de la obediencia, y pido aquí a mi compañero que me proyecte la imagen de la obediencia, en la obediencia, que es otra virtud cristiana, la obediencia resulta de aquella persona que primero reconoce y confía completamente en Dios. O sea, la persona que confía en Dios acepta que Dios es el bien supremo y que lo mejor que podemos hacer es poner en práctica la voluntad de Dios en nosotros. Asume la voluntad de Dios como la propia y lo hace con amor.
no lo hace con obligación. Esto es lo propio del obediente, de la persona con obediencia. No se trata de una obediencia ciega, ni tóxica, ni nada de esto. Se trata de que el humilde, por eso es que se necesita la humildad para ser obediente, el humilde reconoce su dependencia de Dios, confía en Dios, y esto es a través de la fe, y esto le permite entonces aceptar la voluntad de Dios en él desde el amor. O sea, realmente la voluntad de Dios es lo que nos lleva a nosotros a la verdadera libertad interior, ¿verdad? El cumplir su voluntad. Al contrario de lo obediente que tal vez es un poquito soberbio. Hay que hacer una distinción importante acá. Hay personas que son ateas y son humildes y pueden ser obedientes. La persona que es humilde porque vive una vida sencilla, no busca la gloria personal, vive con lo necesario y con eso es feliz. Y también es obediente porque cumple con las leyes, por ejemplo, leyes a nivel político, a nivel gubernamental, es algún ejemplo de esto. Y obviamente esta persona no tiene por qué ser creyente, cristiano, para practicar estas virtudes de obediencia y humildad. Pero lo hacen desde la obediencia ciega y vacía y no desde el amor. Sabemos que Dios es amor, que todas las cosas que hacemos con amor es obrar en nombre de Dios y por lo tanto la idea aquí a través de la fe es que nosotros podamos ejercitar estas virtudes cristianas sintiendo el amor de Dios en el corazón. Hay muchos católicos practicantes que me llegan a la consulta, me ha pasado ya en varias oportunidades, me dicen que hacen mucha oración, acuden a los sacramentos, pero no sienten el amor de Dios en el corazón y sienten como si Dios los hubiera abandonado. Eso es porque no sabemos cómo acercarnos a Dios desde el amor. Si Dios es amor y queremos experimentar el amor de Él en el corazón, nosotros tenemos que empezar a buscarlo desde el amor, haciendo actos de amor por amor a Él, en nombre de Él. Esto es lo que hicieron los santos. Entonces, la persona que es obediente sin amor puede considerar esta obediencia como una especie de castigo, de encierro, de privación de la libertad. Pero el que actúa desde el amor, obviamente es el cristiano que sabe que la voluntad de Dios es lo mejor que puede practicar. Entonces, lo que puede adoptar en su forma de vivir. Ahorita vamos a hablar entonces, de hecho, de un caso para hablar, comentar un poquito del poder de estas virtudes cristianas, haciéndolo, por supuesto, desde la fe. Y este es el caso de un hombre que vivió durante mucho tiempo conflictos familiares y que poniendo en práctica la virtud de la humildad y la obediencia, obviamente, con todo esto la fe, pudo lograr sanar mucho de sí mismo, a pesar de que no logró la sanación en conjunto de su familia, sí pudo integrar lo que debía integrar en sí mismo. Y eso es importante, eso también forma parte de lo que es la humildad. Y este es el caso, por ejemplo, del caso de Carlos, que Carlos tenía 38 años, pero pasó más de una década en conflictos familiares, o sea, en conflictos grandes, ¿verdad? En su familia, todo a raíz de la muerte de su hermano. Ellos son 3 hermanos, él es el menor, después de él, antes de él viene la del medio, que es una hermana, y el hermano mayor, pero el hermano mayor falleció en un accidente. Eso fue algo inesperado para la familia. La madre, a raíz de eso, entró en una depresión profunda y empieza a controlar emocionalmente a toda la familia. Su padre se volvió distante, frío, silencioso, poco colaborativo y participativo, de hecho, en las reuniones familiares. Todo a raíz de la muerte de esta persona. ¿Qué pasó con Carlos? Él asumió el rol del salvador, o sea, del que debía sacar en cara a la familia. Precisamente él decidió hacerse cargo de todos los integrantes de su familia desde la parte económica. De hecho, trabajaba cada vez más y dormía menos. Tenía unos hábitos de alimentación erráticos a raíz de todo este desorden que llevaba en su vida por ese exceso de trabajo.
y todo lo hacía por conseguir aprobación. Pero cada vez que se reunía con su familia, su madre siempre le decía palabras hirientes y eran frases como: si tu hermano estuviera aquí, la familia no estuviera rota, tu hermano sí nos sostenía a nosotros a nivel económico, tu hermano era un hombre muy virtuoso, y siempre en esa comparación continua él fue acumulando resentimiento y rabia a lo largo del tiempo, que no supo gestionar de la mejor forma. Todo explota entonces en una cena familiar en diciembre, cuando estaban comiendo todos y nuevamente la mamá emite un comentario hiriente diciéndole que él nunca había sido suficiente y que no se podía comparar con las obras que había hecho en vida su hermano. Esto, aunado a que la hermana le estaba reclamando dinero delante de todos en esa reunión, y que el padre, como siempre, estaba callado, distante de todo lo que sucedía, él explotó. Y en eso golpeó la mesa, empezó a gritar y dijo palabras hirientes a su familia, como que ya estaba cansado de tener que mantenerlos a todos desde el punto de vista económico, y que a nadie le importaba lo que le pasaba. Entonces él obviamente lloró en esa rabia y se fue desesperado, tomó su automóvil, pero en el trayecto empezó a sentir dolor en el pecho. Llega al servicio de urgencias y ahí en el servicio de urgencias le determinan que tiene una crisis hipertensiva, es decir, tiene las cifras tensionales elevadas. El médico le dijo que no era un infarto, pero que si seguía en ese ritmo, eso era lo que iba a pasar, porque su organismo estaba en un estado de alerta constante. Anterior a este suceso, ya Carlos venía atentando contra su salud, precisamente experimentando ataques de ansiedad por toda la situación familiar, que trataba de desahogar con el alcohol, ¿verdad? Empezaba a tomar licor y empezó a tener subidas de tensión arterial. Esta no era la primera vez que le subía la tensión, o sea, hacía crisis hipertensiva, desarrolló gastritis crónica, inclusive ataques de pánico como consecuencia de esos episodios de ansiedad. Entonces, ¿qué pasó con este llamado de atención de parte del médico? Lo hizo tomar conciencia, porque esto lo asustó y por primera vez entendió que ese resentimiento que estaba guardando contra su familia, lo único que hacía era destruirlo a sí mismo, que no ganaba nada con ese tipo de actitud. Es así entonces que, ¿qué pasó con Carlos? Que decidió realizar un gesto de humildad. Pero humildad no era reconocer que su familia tuviera la razón. Humildad fue aceptar verdades incómodas. ¿Y cuál fue una de estas verdades? Reconoció por primera vez que estaba roto, que necesitaba ayuda, que siempre estaba buscando la aprobación de su familia. También logró reconocer a través de la humildad que él vivía siempre pendiente de controlar lo que respondieran sus familiares sobre él. Él quería que su familia respondiera diciéndole que él valía, que reconocieran el esfuerzo que él hacía por todos los integrantes, que lo validaran por una vez en la vida. Entonces, empezó a reconocer también que había acumulado resentimiento durante todo este tiempo y que lo había convertido ese odio en su identidad. Con todo esto, él decidió entonces, a través de la obediencia, que es la otra virtud cristiana, y en ese llamado de atención que tuvo dentro de sí, una especie de, digamos así, de examen de conciencia que hizo Carlos, decidió someterse a terapia psicológica y buscó la ayuda psicológica, un psicólogo católico practicante, que lo llevó a este camino de sanación desde la parte psicológica y espiritual también. Entonces, esta persona, este terapeuta, empezó a darle ciertas recomendaciones y él, a través de la obediencia, él hacía caso, ¿verdad?, en estas recomendaciones, como hacer ejercicio físico, cambiar el hábito de alimentación, inclusive empezar a responder de cierta forma con su familia, limitar tanto las llamadas familiares, el poder no responder ante discusiones dañinas de su familia con él, a pesar de él sentir rabia, el no seguir en discusiones circulares. Todas esas recomendaciones fueron
tomadas en cuenta poco a poco por él. No fue de la noche a la mañana el cambio que él empezó a hacer en su corazón. Hubieron recaídas, hubo días que, porque de hecho otra de las recomendaciones era no hacerse cargo económicamente de toda su familia porque no era realmente su deber y si lo estaba desgastando desde el punto de vista físico y emocional, no tenía por qué hacerlo. Entonces ya tendría que empezar a priorizar ese rescatar económicamente a los miembros de su familia. Él empezó a sentir culpa muchas veces. De hecho, habían recaídas. Empezaba a gritar, empezaba a contestar de mala forma, se sentía culpable por poner límites a su madre, se sentía como un mal hijo. Todo eso fue un proceso, pero como todo proceso de adaptación es normal que nosotros experimentemos esto y ahí viene este camino, viaje espiritual, que no es perfección total, ¿verdad? Y eso forma parte de la humildad, el aceptarnos a nosotros con nuestros errores. Él siguió perseverando a pesar de todo esto y siguió acudiendo a la humildad y a la obediencia. El resultado es que a medida que pasó el tiempo no fue que logró que su familia cambiara. Su madre seguía siendo una mujer difícil y su padre, como siempre, distante emocionalmente de todos. Sin embargo, él empezó a cambiar en el corazón. Aprendió a decir no, aprendió a poner límites, a retirarse cuando la discusión era tóxica y dañina, aprendió a gestionar sus emociones, aprendió que, de hecho, entendió que él no tenía el control de la ruptura que tuvo emocionalmente su familia a raíz de la muerte de su hermano. Por fin entendió que no era el deber de él sanar a los demás, sino sanarse así. Entonces, y dejarle eso, obviamente, a Dios. Él acudió también entre las recomendaciones del terapeuta a la oración. Importante en él, inclusive orar cuando no sintiera ganas. Eso obviamente le estableció con Dios una relación directa, un diálogo a través de la oración. Y esta persona, de ahí con ese diálogo y ese camino espiritual, Dios fue obrando. Sabemos que el Espíritu Santo hace su gran obra a través de la virtud de la humildad. Entonces, ¿qué consiguió Carlos? A lo largo del tiempo empezó a experimentar paz. Cuando aceptó que no estaba en sus manos el sanar a su familia. Cada quien tiene esa potestad en su vida, ¿verdad? De trabajar en esos procesos de sanación. Y por lo tanto no era el deber de él rescatar a los demás. Eso lo llevó poco a poco a sentir paz, tranquilidad, junto con el ejercicio físico, la dieta balanceada. Empezó a normalizar sus cifras de tensión arterial, a no tener síntomas de gastritis, a no tener ataques de ansiedad ni pánico y a vivir en un estado de armonía y de paz interior. Pero todo esto lo logró a través de esto, de la fe, de la obediencia y de la humildad. Entonces, aquí vamos a hablar y voy a pedir a mi compañero que proyectemos entonces la imagen de la fe. Estas virtudes cristianas, como los decía anteriormente, la humildad y la obediencia pueden ser practicadas hasta por un ateo, ¿verdad? El que no cree en Dios. Pero lo harían con un vacío, ¿no? Un sinsentido y sin un propósito. ¿Qué pasa con la persona que tiene fe? La fe es la virtud cristiana que alimenta la humildad y la obediencia. Y estas dos virtudes a su vez hacen crecer las otras virtudes cristianas, que ya sabemos que Santa Legarda menciona un total de 35 virtudes, y ya las mencionamos anteriormente. Entonces, a través de la fe es que una persona va a poder adoptar dentro de sí esas virtudes sin resistencia a la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es la fe? La fe es la virtud cristiana, es la certeza en la convicción, en creer en aquello que no podemos ver, en este caso en la existencia de Dios, en su providencia. A través de la fe se desarrolla esa confianza en Dios y ahí tenemos el ejemplo de los santos mártires que han sido el máximo ejemplo de lo que es una verdadera fe, una fe madura, aquel que da la vida por Cristo, porque tiene fe y amor hacia Él, es la máxima expresión de la fe, digamos así, de la providencia de Dios, ¿no? De la confianza que han depositado y del amor que tienen a Cristo. Han sido el ejemplo de los santos mártires. Entonces, en la fe, precisamente, ¿cuál fue o qué ha sido el camino? ¿Cómo ha sido ese camino de los santos mártires?
No se llega a ese nivel de fe de la noche a la mañana. Esto es un camino de la mano de Dios que implica una entrega diaria, un diálogo continuo con nuestro Creador, implica también la perseverancia y hacer actos de amor todos los días por amor a Él. Sabemos que el primer gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, en todo este camino, ¿cuáles son los pasos que nosotros debemos llevar a cabo para poder acrecentar nuestra fe? Porque en base a la fe nosotros vamos a poder ejercitar la humildad. La fe nos lleva a creer, a reconocer la existencia de Dios, creer en su providencia y por lo tanto dejarnos transformar por el corazón. A través de la humildad el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y empiezan a aparecer los milagros, precisamente en el alma humilde. Entonces, ¿qué es lo que, digámoslo así, vamos a definir una serie de pasos para que nosotros podamos acrecentar la fe? Y lo vamos a hacer por medio de la oración. Pero antes de continuar en esta parte, yo voy a invitar a nuestra audiencia a que se puedan comunicar a los números de teléfono al aire, al 601-746-0091 o al 319-765-0646 si tienen alguna pregunta de esto que venimos comentando acá, o algún comentario, alguna experiencia que quieran compartir, lo pueden hacer. Entonces nosotros vamos a hacer esta pequeña pausa y enseguida regresamos. Lux vivens, lux eterna, Espíritu Santo. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el programa de la medicina de Santa Hildegarda de Bingen. Estamos haciendo oración por las virtudes cristianas y hablando de la importancia de grandes virtudes como lo es la fe, la humildad y la obediencia. Digamos que es como un llamado a que nosotros pongamos en práctica estas virtudes, porque si vemos tantas virtudes, ¿verdad? A veces eso puede aturdir un poco, ¿verdad? Porque Santa Hildegarda habla de 35 virtudes, pero si nosotros empezamos por estas tres, realmente ya tenemos el trabajo hecho. Estas tres virtudes, vienen las otras virtudes, son la base fundamental con la que podemos arrancar. Entonces, ya nosotros habíamos hablado de estas tres virtudes, hablamos de un caso de una persona, cómo esa persona empezó a sanar a través de estas tres maravillosas virtudes. Y ahorita vamos a dar los pasos, incluida la oración, para aumentar la fe. La fe es lo que, digamos así, es
la semillita para que se pueda cultivar de manera exitosa en nosotros la humildad y la obediencia. Es decir, nosotros teniendo fe, certeza, confianza en Dios, es que vamos a poder llegar a ese nivel tan profundo de confianza en la providencia divina como la de los santos mártires, que dieron su vida por Cristo, y cómo estas personas, a pesar del dolor y sufrimiento, supieron transformar todo este dolor y sufrimiento en una verdadera unión con Dios, alcanzando la libertad, el verdadero amor, ¿no? Y la paz, que solamente vienen de Él. Entonces, en esto que es todo un camino, un tránsito, y que no alcanzamos esa fe inquebrantable de la noche a la mañana, sino que todo eso es con pequeñas actividades del día a día, en lo cotidiano, allí encontramos a Dios, allí podemos empezar a experimentar su amor. Y esto lo vamos a hacer precisamente a través de la fe. Entonces, ¿qué pasos recomiendo para empezar a acrecentar esa fe? Uno de esos pasos es buscar a Dios en el silencio. Debemos hacer un espacio en el día a día de sacar un poco el ruido del mundo, porque el ruido es una distracción que nos aleja de este camino espiritual y de la verdadera unión con Dios. Por lo tanto, tenemos que hacer espacios de silencio, de ponernos en oración, de diálogo con nuestro Creador. Podemos hacer lección divina ahí, en ese momento, y en ese diálogo interior, en hacer nuestro examen de conciencia y empezar a entregar nuestros dolores, nuestras frustraciones a Dios. Él siempre escucha nuestras plegarias. Si lo hacemos con este corazón humilde, no desde la imposición, sino realmente desde esa plegaria que nace del profundo del corazón, pidiendo su ayuda y su asistencia. Entonces, podemos hacer una oración en esta etapa como esta. Señor, enséñame a escucharte en el silencio. Quita de mi corazón el ruido del orgullo, del miedo y de las preocupaciones. Haz que mi alma descanse en ti y reconozca tu presencia viva. También otro paso que es importante para acrecentar la fe es pedir la humildad. Nosotros no debemos cansarnos de pedirle la virtud de la humildad a Dios a través de la oración. Entonces, si es posible hacer oración, el rezo del rosario, y que nosotros nos podamos poner de rodillas rezando el rosario, pidiéndole a Dios la virtud de la humildad, el simplemente arrodillarnos, ese es un gran gesto de humildad que nosotros podemos hacer. Y de hecho es una de las posiciones que no le gusta al demonio, porque el demonio es incapaz de inclinarse o de arrodillarse ante Dios. Entonces podemos hacer esta oración de Santa Hildegarda de la humildad, que dice: Señor, tú eres la fuerza que sostiene todo lo que existe, y en ti encuentro mi firmeza. Por eso, incluso en medio de la injusticia, mi corazón puede permanecer en paz y no perder la alegría que viene de ti. Así como tú descendiste del cielo para acercarte al hombre, también la humildad baja y se hace cercana, renuncia a su grandeza y se hace presente en cada rincón de la vida. No busca exaltarse ni ser reconocida, sino iluminar en silencio, como una luz que brilla en medio de la oscuridad. Porque tú, Señor, has penetrado toda tiniebla y nada queda por fuera de tu presencia. Por eso quien permanece unido a ti no es sacudido por las tormentas, porque está sostenido por la fuerza inquebrantable de tu bondad. Entonces aquí que estamos pidiendo de forma ferviente la virtud de la humildad, es importante, yo siempre hago el énfasis acá, de que no solamente es pedir la humildad, es actuar en base a la humildad. Entonces, ¿cuáles son las acciones que nosotros podemos hacer en base a la humildad? Bueno, hoy me propongo que en esta conversación que voy a tener con mis amigos no voy a hablar de mí, voy solamente a escuchar el dolor y el sufrimiento de los demás. Si hay alguna persona que está pasando por una situación difícil, voy a dedicarme a escuchar. A través de la escucha, como lo dice la misma santa, nosotros estamos ejerciendo la misericordia, que es una virtud cristiana, y ya en gran parte estamos brindándole alivio y consuelo a esa persona. Eso es un acto de humildad. El humilde es el que acepta las correcciones. Bueno, el día de hoy, si me van a hacer una corrección en el trabajo y veo que es una crítica constructiva, porque las críticas destructivas no hay ni que tomarlas en cuenta. Si veo que es una crítica constructiva, voy a reflexionar sobre eso en lo que debo trabajar. Aceptarlo de buena forma, eso es lo que hace el humilde, y empezar a trabajar para mejorar.
ese es otro ejemplo de cómo se puede poner en práctica la humildad. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a poder ir sintiendo que realmente Dios va obrando en el corazón. No nos quedemos solamente en la oración, porque nos podemos sentir frustrados al no ver los resultados. Siempre debe ser oración y acción. También el tercer paso en este proceso es practicar la obediencia en lo pequeño del día a día. Como esto es una relación en continuidad con nuestro Creador, si nosotros queremos tener esa fe inquebrantable, vamos a empezar entonces a ofrecer pequeños actos de amor en su nombre, en el día a día. Pongo un ejemplo, estoy en mi trabajo y tengo que hacer esta actividad. Voy a hacer esta actividad con todo el amor del mundo, lo voy a ofrecer como un acto de amor a Dios, voy a dar lo mejor de mí en esta actividad y voy a hacer las cosas de una forma amena, agradable, desde el amor. Eso es un ejemplo de ser, digamos, empezar a hacer esos actos de amor para unirnos a Dios a través del amor y empezar a sentir el amor en nuestros corazones. Otro acto de obediencia sería, bueno, el día de hoy voy a tomar en cuenta la recomendación inclusive de un subordinado. Si nosotros estamos en un rango superior, la persona que es humilde es la única persona que puede practicar la obediencia, ¿verdad? Es decir, para la obediencia se requiere la humildad. Y digámoslo así, que el humilde es capaz de ser obediente porque el orgulloso es el único que impone su propia voluntad. Por lo tanto, si yo estoy en un rango superior en mi trabajo y hay un subordinado que me está haciendo una crítica con respecto a algo o algún reproche, yo voy a escuchar con atención ese reproche y a tomarlo en cuenta. Si realmente repercute de manera negativa en el equipo de trabajo, esto es algo que yo voy a tomar en consideración, siendo obediente a la recomendación que veo que es sensata de esa persona. Eso es un acto de obediencia. Empezar a hacer estas obras de obediencia por amor a Dios y siempre ofrecerle esto a Dios como un sacrificio de amor. Esto realmente va moldeando el corazón. Es decir, el Espíritu Santo va haciendo su obra en nosotros como por arte de magia, porque Dios actúa a través de eso, a través del silencio. Entonces podemos hacer esta oración en esta parte de Santa Legarda con respecto a la virtud de la obediencia. Y dice, porque en Dios encuentro mi plenitud y en Él se refleja la luz del sol, la luna y las estrellas. De Él brota la fuente de agua vida que sostiene toda la vida y en Él está el origen de toda su obra. Soy como la fuerza vital que anima el cuerpo y participo de su voluntad divina. Actúo según lo que Dios dispone y busco cumplir aquello que Él quiere realizar en el ser humano. Pertenecí desde el principio a su designio eterno y a través de mí Él llevó a cabo todo lo que quiso crear. Por eso al venir de Dios no busco otro Dios ni deseo nada fuera de Él, sino que mi anhelo permanece únicamente en Dios. Entonces ya sabemos cómo Jesucristo ha sido el máximo ejemplo de la santa obediencia y cómo Cristo llevó en última instancia la voluntad de Dios Creador, de Dios Padre, a través de la obediencia, enseñándonos con su ejemplo la importancia de esta maravillosa virtud de la obediencia. Otro de los pasos para que podamos acrecentar la fe, tener esa fe en la providencia divina, es meditar en el amor de Cristo crucificado. Es decir, nosotros tenemos que hacer contemplación de la cruz. En la cruz tenemos la respuesta a muchísimos de los misterios de la vida y obviamente una de las grandes respuestas es el amor. Cómo Dios entregó su vida por nosotros en un gran acto de amor, nos enseña que el dolor, el sufrimiento está unido a lo que es el amor, así como dice Santa Teresa de Calcuta, ama hasta que te duela y si te duele es buena señal. Eso, el meditar en ese profundo amor de Cristo y cómo nosotros estamos hechos por amor y para amar y el sentido de la existencia es el amor. Entonces nosotros vamos a ser capaces de empezar a entregar nuestros dolores y sufrimientos teniendo conciencia de que tienen un sentido redentor, así como lo hizo Jesucristo, entregando su vida por nosotros. En esta parte, nosotros podemos hacer esta oración. Jesucristo crucificado, cuando tenga miedo, recuérdame tu entrega. Cuando mi fe sea débil, muéstrame tus heridas. Cuando quiera huir de la cruz, hazme recordar que tú venciste al mundo por amor, que jamás me aparte de ti.
Otro entonces de los pasos para que nosotros podamos ir acrecentando la fe, obviamente es pedirle siempre la gracia, en este caso la virtud de la fe, al Espíritu Santo. Siempre en ferviente oración, pidiendo la fe. Señor, aumenta mi fe. Espíritu Santo, otórgame esta fe. El Espíritu Santo es el que le dio esta maravillosa virtud a los santos mártires que dieron su vida por Cristo, precisamente como una gracia dada por Él. Y podemos hacer esta oración: Espíritu Santo, fuego divino, enciende mi corazón con una fe viva, expulsa de mí la cobardía, la tibieza y la duda. Dame la valentía de los santos, la pureza de los humildes y la constancia de los mártires. Nosotros también podemos, a través de este proceso de aumento y acrecentar esta fe, esto tiene que ser con perseverancia todos los días, con disciplina, porque esto es fundamental, y fue el camino que recorrieron los santos, es también perseverar en medio de las pruebas. La fe madura realmente cuando se pone en prueba, ¿verdad? A través de alguna situación de dificultad. Los santos no era que no sentían dolor ni miedo, sino que ellos escogían 1000 veces por encima confiar en Dios más que en sus propios temores. Eso era lo que los hacía diferentes del resto, porque ellos aprendieron a confiar, pero para poder confiar en alguien tenemos que amarlo. Entonces, en esos actos de amor del día a día que venía comentando, nosotros vamos a empezar a sentir el amor de Dios en nuestros corazones. Bueno, Señor, el día de hoy voy a ir, nada más tengo 15 minutos para visitarte en el Santísimo, pero lo voy a hacer como un acto de amor. Inclusive me toca limpiar en mi casa, voy a pasar la escoba y voy a ofrecer esto como un acto de amor a ti. Voy a disponerme a comer en familia y voy a ofrecer esta unión familiar como un acto de amor a ti. De esta manera nosotros vamos a ir experimentando el amor de Dios. Cuando vamos a la Eucaristía, si nos imaginamos en los cánticos, en los cantos de la Eucaristía, que estamos alabando a Dios en el cielo, eso es un acto de amor también, que nos une a Él. Utilizando la imaginación, también hacemos oración. Eso lo podemos utilizar como un gran recurso para empezar a sentir el amor de Dios. Entonces, la persona no va a poder experimentar esa fe y confianza en Dios si no lo amamos, que obviamente fue el camino de los santos, ¿no? Entonces, perseverar en medio de las pruebas, es decir, la fe realmente se pone a prueba cuando estamos pasando por una situación difícil y muy a pesar del dolor, del sufrimiento, y que no entendemos por qué nos está pasando esto y por qué tal vez Dios permite esa situación, decidimos seguir creyendo en Dios, apostándole a su amor. Por lo tanto, podemos hacer esta oración de Santa Hildegarda para la virtud de la fe, que dice: pero yo la fe me alegro junto a los ángeles y permanezco fiel a Dios, porque solo deseo aquello que Dios desea. En comunión con los querubines, guardo y transmito sus mandamientos tal como Dios los quiere, y por eso actúo y decido siguiendo la enseñanza de los profetas y de los sabios. Y yo a los reinos que buscan el bien hacia la justicia de Dios, porque yo, la fe, soy como un reflejo de Dios y brillo en la luz de todos sus mandamientos. Entonces, nosotros podemos ir haciendo estas oraciones. Las oraciones, perdón, se recomienda no hacerlas de manera mecánica, sino hacerlas con amor. No es un monólogo, no es solamente repetir y repetir, sino: Señor, yo voy a orar y en esta oración la voy a hacer por amor a ti. Entonces, a través de las palabras y esto, empezar a buscar ese amor, ¿verdad? Y que Dios nos encuentre más fácilmente. Y eso es así. Dios nos empieza a sembrar ese amor en el corazón, porque está viendo que estamos moviendo las potencias del alma hacia eso. Entonces, otro de los pasos para poder aumentar nuestra fe es, obviamente, vivir en base al amor y a la caridad. Los santos se distinguían, ¿por qué? Porque ellos tenían toda su vida en base al amor. Amaban profundamente a Dios y ese amor a Dios los llevaba a amar al prójimo. Por lo tanto, ellos vivían en base a la caridad, en base a la escucha, la misericordia, la piedad, ayudar al más necesitado. De esta forma, viviendo la caridad, viviendo el amor al prójimo, eso obviamente Dios
a través de los dones del Espíritu Santo, nos va a ir llenando de todas sus gracias, ¿no? El que vive haciendo obras de caridad por amor, no por quedar bien con los demás, porque no ganamos absolutamente nada haciendo obras de caridad para conseguir un prestigio, un reconocimiento, porque Dios conoce la intención de nuestros corazones. Por lo tanto, podemos hacer esta oración de Santa Elegarda para la virtud de la caridad que dice: Señor, tu amor es la fuente viva de toda paz interior, de toda rectitud del alma y de toda armonía verdadera. Tu amor envuelve, protege y sostiene, obrando silenciosamente el bien, sanando con ternura las heridas más profundas. No depende de nada ni de nadie, porque nace de ti y en ti encuentra su plenitud. Tu amor está íntimamente unido a ti, Señor, y participa de tu misterio, como quien es revestido de tu gracia y vive en comunión contigo. Con delicadeza restaura lo que está roto, cura lo que está herido y devuelve la vida donde había dolor, así como Cristo sana con su presencia salvadora. Bueno, entonces ya habiendo hablado de estos 7 pasos para incrementar la fe, obviamente todo esto complementándolo con el rezo del rosario y pidiendo la virtud de la fe, como esta gracia de propia del Espíritu Santo, pero cuando nosotros hacemos estos actos de amor en el día a día por Dios, el Espíritu Santo nos va a ir concediendo la gracia de manera fácil, ¿no? O sea, esto va a ser como obra de magia, digámoslo así, pero así actúa Dios, esperando que nosotros pongamos nuestra voluntad hacia su voluntad. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Espero que esta charla llegue a los corazones, que realmente puedan poner en práctica estos pasos y hacer estas oraciones para que el Espíritu Santo pueda ir haciendo su obra en nosotros, porque la fe es fundamental para todo, ¿no? Y es lo que permite que pueda crecer las demás virtudes cristianas, entre ellas la humildad y la obediencia. Bueno, de verdad, muchísimas gracias entonces Radio María nuevamente por la invitación. Les envío un saludo afectuoso a toda nuestra audiencia, deseándoles un excelente fin de semana. Que Dios les bendiga y seguimos entonces en la siguiente conferencia. Hasta pronto.